Siempre es un gusto contar con ustedes, nos emociona saber que están del otro lado de la pantalla desde diferentes plataformas. Además que estamos sumando audiencia al Instagram TV a través de nuestra cuenta Argumentos GB y a través del canal de Globovisión en YouTube. ¿Qué semana esta, no? Se agudiza el problema de la pandemia en Venezuela, según cifras oficiales. Se agudiza también el problema del combustible, a lo que se suma la tensión que hay con esto de los barcos iraníes. Además está el problema del suministro de agua, del suministro de electricidad. La conflictividad política se reaviva y siempre hay argumentos que intentan explicarlo desde las diferentes perspectivas. Otros que también ofrecen soluciones. Es parte de lo que queremos mostrarles hoy, como siempre, en Argumentos. Pónganse cómodos, bienvenidos, acompáñenos. Cuando la conflictividad política se reaviva, como ha ocurrido en los últimos días, comenzamos con la disyuntiva sobre qué creer, en quién creer. Despolarizar cada día se hace más difícil, sobre todo en la Venezuela del extremismo, donde ya esto ha sido casi habitual. Es parte del argumento con el que vamos a iniciar y lo trae José Antonio España, diputado. Creo con convicción que los buenos y los malos no están de un lado o del otro. Bueno, yo no creo que todos los buenos estén en la oposición y los malos en el PSV. Al contrario, creo que pueden estar distribuidos los buenos y los malos. Ese no es el problema. Yo creo que hoy los buenos, y que nos gusta colocarlo así, están al lado de la Constitución, están al lado de la paz, de la reconciliación y de derrotar la guerra. Ahora, es demasiado importante. Tú ayer le hiciste un comentario a Simón García, tu entrevistado de ayer, sobre un llamado del gobernador Lacaba al diálogo a todos los sectores. Señalaste que inmediatamente el G4 salió a responderle airadamente. Bueno, hace pocas semanas, la gobernadora de Estado del Tamacuro, Liseta Hernández, el diputado de España y el jefe del SODI, en una cadena radial en todo el Estado, bueno, juntamos nuestras fuerzas para combatir el COVID-19. Pocos radicales del G4 nos respondieron. Tuvimos más llamadas de verdad y más señalamientos positivos. Fíjense que sobre ese extremismo en la política nacional se refirió la expresidenta del partido COPEI, Mercedes Malavé. Sus argumentos condenaban la actuación tanto del gobierno como de la oposición para lograr sus objetivos. Ella también es la directora del Centro Internacional de Formación Política Aristides Galvani y dijo en Vladimir a la una lo siguiente. Vamos a la página de Globovisión, donde ella señala que tanto la oposición como el gobierno venezolano han aplicado el uso del extremismo para lograr sus objetivos y anular la política, por lo que añadió que los extremos no respetan a los más débiles y los ataca premeditadamente. Estos extremos buscan la anulación de la política, cada uno se mueve por sus propios extremos. La oposición con el llamado mantra y el gobierno con su lema Patria o Muerte. Estos extremos mantienen un lenguaje que promueve todo tipo de antivalores y falseamientos, como el amor es odio, la verdad es la mentira, la dignidad es el sometimiento, la paz es la guerra. A su juicio busca la anulación de la razón a través de consignas, fe ciega, gritos, proclamas, emplea una lógica binaria de todo, nada, bueno, malo, blanco, negro y conmigo contra mí. Argumentos bastante parecidos, inclinados a hacer un llamado a abandonar ese juego perverso del extremismo político entre oposición y gobierno nacional, lo escuchamos del director nacional de COPEI esta semana, Joel Horta. Así lo dijo. Lo primero es... ¿Cuál es el milagro que hay que hacer? No, el milagro es el siguiente, que el presidente Maduro y la gente racional del gobierno aparte a los extremistas. Y le digan, ¿sabes cómo es la cosa? Por ahí no es la vía. ¿A quiénes apartarías tú del gobierno? Bueno, no sé, porque yo no los conozco a todos. Yo no apartaría del gobierno porque no sé los que juegan al caos. A eso hay que buscarlo. Y el gobierno sabe el gobierno sabe quiénes son los extremistas que tienen allí dentro. ¿Y tú será que sabes alguno? La verdad que no me voy a meter en camisa de 11 varas. ¿Y de la oposición? Pero como sí sé los de la oposición, porque yo soy parte de la oposición, Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges, pertenecen a un ala del extremismo político que le hace un daño terrible a la democracia venezolana. Entonces, cuando el gobierno haga lo propio y nosotros como oposición también,
podamos establecer una comisión de la oposición venezolana e ir a hablar, por ejemplo, con Donald Trump y explicarle que esa no es la vía. Pero en medio de toda esta peligrosa polarización vemos como cada lado persigue alcanzar a toda costa su objetivo. Uno, mantenerse en el poder, el otro, alcanzarlo. Y aquí el tema energético tan golpeado es clave. El diputado por Acción Democrática, Carlos Prosperi, habló sobre el tema esta semana en Globovisión. Mira, primero, debo aclararlo. Los activos de la República que fueron o que están siendo resguardados, por ejemplo, te pongo el caso más sonado, que es el tema de Citgo, o lo que demás se ha hablado. Nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional un estatuto de la transición. Y el estatuto de la transición establece que no se pueden disponer los fondos que han sido de una u otra manera recuperados. Para que tengamos una idea, Citgo estaba prácticamente quebrada. Y Maduro y compañía lo que habían decidido era primero a través de Cristales, que nos ejercieron unas demandas, después a través de Rofné se le pusieron en garantía acciones de Citgo, se ha ido recuperando la empresa, se han podido ir subsanando y pagando cada una de las deudas que estaban pendientes, y la intención es que la empresa pueda quedar solvente y en su momento, cuando se termine de instaurar un verdadero gobierno democrático en Venezuela, poder buscar una solución a esa crisis y que Citgo pueda tener 0 bolívares de deuda, una empresa 100% solvente, y desde ahí poder buscar la solución que cada uno de los venezolanos requiere. Argumento que encuentra su respuesta desde el gobierno en la voz del embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada. Escuchemos. El 13 de mayo, los medios internacionales revelaron la existencia de una unidad de reconstrucción de Venezuela dentro de la Cancillería británica, donde se hablaban funcionarios británicos, miembros de la oposición venezolana y los planificadores de los últimos ataques, a fin, esto es increíble, de brindar, darle un estatus particular a las empresas británicas en Venezuela una vez que se lleve a cabo la agresión. Por fin, ellos han robado 1.8 toneladas de oro en el banco, por parte del Banco de Inglaterra, quienes acabamos de lanzar un juicio contra ellos. Ellos en Gran Bretaña son unos oportunistas que se alían a Estados Unidos en este ataque. Y junto con barcos de Holanda y de Francia se disfrazan de operaciones antidrogas, pero en realidad están tratando de establecer un bloqueo contra Venezuela. El uso de las amenazas militares, operaciones de este tipo, es el viejo truco de atacar a un país con falsos pretextos. Aquí vemos que, como todo en la política interna de un país, hay aspectos de la política internacional que hacen mover el tablero, que cada vez en Venezuela particularmente se hace mucho más complejo, que cada día nos asfixia mucho más. ¿Qué hay en ese sentido, en el orden internacional? ¿Cómo comienzan a programarse las posibles soluciones? ¿Cuál es el abanico de posibilidades de solución real que existe? Eso lo vamos a seguir viendo acá en Argumentos por Globovisión, @argumentosgb, estamos en Instagram y en Twitter, @marayirachirinos también. Síganos en Argumentosgb por Instagram TV. En este momento, ya volvemos. Estamos de vuelta con más argumentos a través de la pantalla de Globovisión, @argumentosgb, en Instagram, en Twitter, ahí estamos. El fantasma de la posibilidad de una invasión en Venezuela ronda desde hace mucho tiempo. Desde la oposición hay sectores que lo avalan, otros que lo rechazan. ¿Qué dijo Carlos Prosperi de Acción Democrática esta semana en Globovisión? Escuchemos.
Nosotros en su momento fijamos una posición, hemos dicho que se deja en una clara evidencia que hay unas personas que pretendían, quizás no sabemos con cuál fin último, con cuál objetivo, intentar ingresar a Venezuela. Nosotros eso lo rechazamos no solo desde la Asamblea Nacional, sino que también lo rechazamos desde nuestra organización política, porque yo soy secretario general de Acción Democrática en Caracas. Y nosotros hoy le debemos decir eso a las personas que aquí nadie está pendiente de ningún tipo de invasión. Por su parte, y en ese mismo orden, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, dice que todo plan violatorio de la Carta de la ONU ha de ser condenado, refiriéndose a la Operación Gedeón. Esto es una violación clara de la Carta, del derecho internacional y de numerosas resoluciones del Consejo, que son obligatorias para todos los Estados miembros. El gobierno de Colombia y de Estados Unidos violaron las normas de derecho internacional, sobre todo los que tienen que ver con la resolución 4. El Consejo de Seguridad 239, que condena que un Estado permita o tolere que se recluten mercenarios o que se les dé las instalaciones para llevar a cabo el derrocamiento de un país miembro de la ONU. La resolución 1269, de que los estados deben evitar que en sus territorios se preparen y se financien acciones de terrorismo. C. La resolución 1373, que indica que todos los estados deben evitar dar apoyo a entidades, personas involucrados en ataques terroristas, incluyendo el suministro de armas a terroristas. Fíjense que en todo este juego geoestratégico entra la resistencia a lo que se denomina el bloqueo económico contra Venezuela por parte, en este caso, de los aliados del gobierno, Irán, por ejemplo. El portal Guayoyo Web entrevistó al embajador de Irán en Venezuela y él habla de la cooperación entre ambos países, que es el norte a conseguir para poder blindarse frente al bloqueo económico que sostiene Estados Unidos contra ambos países. Es lo que ellos denominan la resistencia frente al enemigo común. El portal destaca para iniciar la publicación de una cita sobre el tema de la gasolina. No hemos comprado la supuesta cantidad de 9 toneladas de oro a Venezuela y no ha llegado gasolina al país proveniente de Irán. En relación a la cooperación entre Irán y Venezuela, sobre el tema petrolero, subrayó el embajador que desmentía la presencia de personal técnico iraní en las refinerías venezolanas. No tenemos presencia de expertos petroleros en el país, no hacen falta por ahora debido a que en Venezuela existe suficiente personal experto en el área petrolera. Si en el futuro inmediato se requiere de nuestra cooperación técnica, estamos en la disposición de facilitar nuestra ayuda, puntualizó el embajador iraní en Venezuela. Independientemente de las gestiones que se estén haciendo para poder paliar la situación de la gasolina, el problema está allí y lo sentimos. Si bien es cierto que hay una dificultad añadida con todo este tema de las sanciones, no es menos cierto que la gestión a lo interno de PDVSA también ha sido un factor generador del gran problema. ¿Qué dice Oscar Ronderos? Él es diputado de Acción Democrática. Estuvo en Quicosis esta semana y esto opinó. No produce un litro de gasolina refinada, Kiko. Esa es la consecuencia de la destrucción de nuestra empresa petrolera, hermano. Agarraron la gallina de los huevos de oro y se la mataron y ahora se la van a comer, se la están despedazando. Empezaron a venderla ya vendieron la refinería Nimas en Suecia y van a empezar a vender todo lo que tienen fuera del país. La van a privatizar. Ahora, no la pueden privatizar porque nadie va a comprar una empresa quebrada. No, pero eso está quebrado. Lo metieron los iraníes. No, pero la van a vender a destajo, le van a vender la refinería al iraní, le van a vender bueno, eso es privatizar. La Animal Sueco. No, porque no están privatizando formalmente PDVSA, no están vendiendo las acciones de PDVSA, que era el concepto clásico que teníamos los venezolanos de la privatización de PDVSA. Es decir, entregarle las acciones de PDVSA a un tercero privado. Porque los venezolanos tenemos marcado en el ADN que la empresa petrolera es propiedad de todos nosotros los venezolanos. Y a todas estas, ¿qué hay de esos buques que envía Irán a Venezuela cargados de gasolina? Vamos a ubicar un portal internacional, El Informador, que reseña palabras del embajador iraní ante Venezuela defendiendo este envío de buques con gasolina a la nación, afirmando que ambos países tienen derecho
de comerciar libremente. Los 5 buques con combustible están en este momento en alta mar, deberían llegar a Venezuela en los próximos días. Los 5 tanqueros actualmente en alta mar deberían llegar a Venezuela y vienen con el objetivo de aliviar una agudeza en la escasez del combustible en el país sudamericano, incluso en la capital. El Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, por su parte, emitió un tuit asegurando que ya le quedan pocas alternativas financieras a Maduro. Estados Unidos está entre unas 60 naciones que no reconocen a Maduro, sino al líder opositor Juan Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela, reseña este portal El Informador. Nuestra campaña de presión máxima, que incluye sanciones financieras y económicas, continuará hasta que llegue a su fin el régimen tiránico de Maduro, dice el tuit del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense. Noticia reseñada por el portal El Informador. Ya lo veíamos en el portal anterior, como era de esperarse, Estados Unidos saltó, está considerando entonces qué medida tomar frente al envío de combustible de Irán hacia Venezuela. Nos vamos a la agencia Reuters, donde publicó información a partir de una entrevista hecha a un personaje de alto rango del gobierno estadounidense, que señaló que Estados Unidos está considerando qué medidas tomar en respuesta al envío de combustible de Irán a Venezuela. Washington tiene un alto grado de certeza de que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro está pagando a Irán con toneladas de oro, dijo este funcionario bajo condición de permanecer en el anonimato. Los sectores petroleros de ambos países están bajo duras sanciones de Estados Unidos. Al menos un buque cisterna que transportaba combustible cargado en un puerto iraní ha zarpado hacia Venezuela, según datos de seguimiento de buques, lo que podría ayudar a aliviar la aguda escasez de gasolina en el país sudamericano. Esto es un texto extraído de la agencia de noticias Reuters. La reacción de defensa por parte de funcionarios diplomáticos de Venezuela no se hicieron esperar. A través del embajador Samuel Moncada se dijo que estas medidas que impone Estados Unidos contra Venezuela no son otra cosa que un crimen de lesa humanidad. Como ya denunciamos ante este Consejo, el gobierno de Estados Unidos ha admitido que ha recibido presión de compañías para que no envíe gasolina a Venezuela, lo cual ha generado la escasez que hoy tenemos en el país. En este contexto, tengo esta pregunta retórica. ¿Qué pasaría si en medio de la crisis de la pandemia en Nueva York no hubiese gasolina? Esto sería un crimen contra la humanidad, que es justamente lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo contra 30 millones de venezolanos. La coerción se une a un nuevo peligro, la amenaza del uso de violencia militar contra tanqueros iraníes que van hacia Venezuela con combustible, violando la libertad de comercio y de navegación. Pero como en argumentos, no solo tenemos la tarea de entender desde varias miradas lo que ocurre en Venezuela y en el mundo, sino también tratar de escudriñar sobre las potenciales soluciones. Vamos a ellas luego de esta pausa, recordándoles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram Live también estamos en este momento transmitiendo en tiempo real. Pausa, ya volvemos. Continuamos en Argumentos a través de la pantalla de Globovisión. Este quizás sea el segmento más esperado por los propositivistas. Algunos más pesimistas lo pueden ver como utopía, pero nosotros aquí en Argumentos siempre aspiramos a aportar a la construcción de país, nunca a su destrucción. Por eso es que dedicamos el final del programa a ese abanico de posibilidades de solución que ofrecen los diferentes lados de la geometría política. Ileana Medina es diputada del partido Patria para Todos y ella en este sentido habló sobre la economía y el dólar. Escuchemos. Nosotros siempre hemos hablado del fortalecimiento del Bolívar desde hace mucho tiempo. Apoyamos el petro y creo que es importante que se fortalezca el sistema nacional, la moneda venezolana. En relación a los precios hemos dicho en muchísimas ocasiones que esos precios acordados
lamentablemente han sido mal manejados por el sector empresarial. Y nosotros lo que hemos pedido al gobierno nacional es que desde hace mucho tiempo, además de que se inició la propuesta que les pareció interesante, acordar con el sector empresarial precios que efectivamente no se los tragara la especulación. El dirigente político Enrique Mendoza también estuvo en Globovisión esta semana y él hizo un llamado a todos los partidos políticos para que activen esa voluntad necesaria para alcanzar acuerdos que beneficien realmente al país. Yo, por ejemplo, estoy convencido que la única salida es que se siente, no a través de segundones, sino las cabezas de todos los partidos. Sin eso de que si grandes, que si pequeños, que si que los que votaron, de los que sin votaron, exclusión. no hay problema. Sin exclusión, que se siente. Pero no quiere. Y entonces no hay, pareciera voluntad. Yo hago ese llamado porque yo creo que eso es ¿Tú lo has vital. hecho? Yo lo he venido. Lo está haciendo el MAS, pero a ninguno lo Yo lo he escrito y todo eso, porque por ahí está. Después que tú te sientes, haces ese punto de encuentro, pones de moderador a alguien de la sociedad civil que sepa de eso. No es que vas a poner uno de un partido para que jale para acá, no. Después, ¿cómo llamas a la asociación, a la sociedad civil en forma organizada? Pero para eso el liderazgo aquí es clave y en Venezuela hay una crisis de liderazgo. Mercedes Malavé también habló sobre esto en Globovisión y nos vamos a nuestro portal web www.globovision.com, donde vemos la entrevista que se le hace y afirma que actualmente el liderazgo político se tiene que renovar. Necesitamos nuevos actores, nuevas acciones y estrategias, políticos que conozcan de cerca la realidad del país y buscar solución a los problemas. Los políticos no estamos llamados a ser jueces, sino a hacer buena política. Tenemos que dedicarnos estrictamente a nuestro deber, que es actuar por el bien común. Y vamos a cerrar argumentos con uno del gobernador del estado Carabobo, que fue entrevistado esta semana, de Rafael Lacaba, en Vladimir Villegas. Él argumenta sobre un ejercicio de consenso entre diferentes visiones políticas que se alcanzó en el estado que gobierna. Vamos a escucharlo. Sino que de verdad se implementaron una serie de propuestas que aglutinan, que hacen concertar a dos grupos que tienen dos visiones distintas de cómo debe regirse la vida política en nuestro estado. Fíjate, el día martes hubo unanimidad en las propuestas. La primera de ellas que todo el mundo coincidió es que nosotros desde Carabobo y desde el país, todo el mundo coincide en que nosotros debemos pedir un cese total a este tema de las sanciones impuestas por los Estados Unidos, que está llevando de verdad un gran dolor y una gran dificultad a la cotidianidad del pueblo venezolano. Insistiremos siempre en eso, hay que despolarizar para poder avanzar, hay que reconocer errores, debemos construir el país, nunca destruirlo para lograr objetivos. Siempre es importante escuchar argumentos, aunque las acciones aquí son realmente determinantes. Hay que avanzar, hay que seguir construyendo país. Ese es nuestro desafío. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por su atención.